Buenas tardes. Para dar continuidad el día de hoy a nuestras clases correspondientes a la tomografía, para culminar con el módulo tomográfico, corresponde a la anatomía de la pelvis, que era lo pendiente, a la corresponde, lo que nos corresponde a la parte abdominal y pélvica de nuestro paciente, y también la parte patológica de ambos segmentos. Sin más que anexar, eh, tenemos que, bueno, de qué va a ser la pelvis o cómo lo vamos a definir. Bueno, va a tener unas referencias óseas y planos musculares principales, donde va a estar el estrecho de la pelvis, que va a estar limitado posterolateralmente por los cuerpos vertebrales lumbosacros, las articulaciones sacroilíacas, los huesos ilíacos que se dirigen hacia adelante para terminar uniéndose a las ramas del pubis y en la sínfisis del pubis. Esto que estamos viendo a nuestra izquierda sería una reconstrucción de tomográfica volumétrica, donde se detalla el estrecho superior e inferior de la pelvis, con los anillos óseos que están formados por los huesos ilion y el sacro, formando articulaciones de estrecha movilidad, robustas y que soportan grandes cargas biomecánicas. En la tomografía de pelvis vamos a tener que, bueno, se van a poder visualizar o delimitar las escotaduras ciáticas mayores, el coxis, la articulación coxofemoral en los planos axiales, dependiendo de la altura que estemos visualizando. A su vez también vamos a poder identificar estructuras musculares como la presencia de los reptos anteriores, los oblicuos externos, internos, el transverso. A su vez vamos a poder visualizar o vamos a poder identificar, como en el caso de los detalles anatómicos, que bien están descritos como los triángulos urogenitales y los vértices del pubis y el triángulo anal o posterior cuyo vértice va a estar cercano al coxis. Es por ello que vamos en la tomografía, en un corte sagital, vamos a poder delimitar de mejor manera los espacios que pertenecen a lo intraperitoneal, a lo extraperitoneal y a su vez lo que corresponden a los compartimientos posteriores y anteriores, donde vamos a visualizar lo correspondiente a la vejiga o el órgano vesical, lo correspondiente al recto y el esfínter anal. Y a su vez vamos a visualizar lo correspondiente al canal vaginal y en este caso el útero, ¿no? A su vez, los cortes axiales nos van a permitir también visualizar las estructuras arteriales o los grandes vasos, como lo que vamos a presentar, que en este caso son las aortas abdominales, las arterias y las venas ilíacas comunes y los grandes vasos ilíacos externos. A su vez, en resonancia magnética, como podemos visualizar, los distintos planos musculares van a tener tonalidades diferentes a las visualizadas en la tomografía, que es un tema para abordar ampliamente cuando iniciemos nuestro módulo de resonancia. Ya entrando o adentrándonos a su vez en lo que corresponde a la pelvis masculina, tenemos que, bueno, en el corte más superficial o lo que vendría siendo la parte más apical o el techo de esta pelvis, vamos a presentar la vejiga, vamos a poder visualizar las vesículas seminales, el músculo psoas ilíaco. A su vez, vamos a comenzar a visualizar lo que correspondería a la articulación coxofemoral. Vamos a poder identificar las arterias ilíacas, la vena ilíaca izquierda, en este caso, el techo acetabular, que digamos es la parte superior de la articulación que acabo de mencionar. Vamos a poder diferenciar los uréteres, que están como podemos evidenciar simétricos, es decir, de forma bilateral, y por delante de las vesículas seminales, a lo más posterior y más cercano a el coxis, como ya describimos en ese recuento anatómico, se va a ubicar el recto.
un plano un poco más profundo, vamos a poder visualizar que se sigue evidenciando el músculo ilíaco. Ya tenemos la cabeza femoral, en esa articulación coxofemoral, donde podemos diferenciar también en la presencia del acetábulo. Las venas ilíacas izquierdas se hacen más laterales, el contenido o la vejiga se hace un poco más amplio y la presencia del recto que a su vez está en zona posterior. Vamos a poder evidenciar de nuestro proceso pelviano la rama iliopubiana. Vamos a comenzar a visualizar los vasos femorales. Va a realzarse o a aparecer nuestra próstata, en este caso, como estamos presenciando la pelvis masculina, la presencia de la próstata, la cabeza femoral con el trocánter mayor y la evidencia del coxis. En un plano mucho más profundo, logramos visualizar la sínfisis pubiana, ya la presencia como tal del cuerpo del fémur, el isquion hacia la zona posterior, la fosa isquiorrectal, en este caso el músculo obturador externo, el músculo pectíneo y el cordón espermático que se va a visualizar ya de forma anterior. En el último plano o último corte que vamos a poder evidenciar en nuestra pelvis, tenemos que ya se comienza a visualizar el cuerpo del pene, el músculo aductor mediano, el músculo aductor mayor, el músculo elevador del ano. Tenemos los cuadrados femorales, los bastos, en este caso externos, con la presencia del resto de los bastos en forma anterior, que bueno, el basto anterior, basto medial, basto externo, y el glúteo mayor. A su vez, ya pasando a la pelvis femenina, vamos a poder diferenciar, a diferencia, valga la redundancia, de lo que pudimos ver en la pelvis masculina, que en este caso vamos a tener la presencia del útero como un músculo que se va a encontrar eh, posterior al proceso vesical, es decir, a la vejiga, que en el caso de la femenina se encuentra un poco involucionado nuestro útero. En el corte como habíamos visualizado anteriormente, va a estar el techo acetabular, que es el inicio de nuestro proceso de articulación coxofemoral, las arterias y las venas ilíacas izquierdas, el recto, que se va a encontrar en este caso ocupado por una gran cantidad de aire, y el músculo psoas ilíaco. A su vez, ya un corte un poco más profundo, deja de visualizarse el útero y comienza a solamente estar presente la vejiga o el proceso vesical, en este caso la articulación coxofemoral con la presencia de la cabeza femoral, el trocánter mayor, el acetábulo, la rama iliopubiana, en este caso el recto, como habíamos evidenciado, ocupado por aire, y los vasos femorales que ya había hecho mención. Ya en el plano más profundo, en el caso de la pelvis femenina, vamos a evidenciar, bueno, la presencia de los glúteos, como ya habíamos hecho del músculo vasto externo, anterior, el medial. A su vez vamos a visualizar esta imagen que vemos acá, que es lo que corresponde a la vagina. Em, Como vimos, el espacio isquiorrectal que vimos o podemos visualizar a nivel de la pelvis masculina. A su vez, hacia la parte anterior vemos el monte de Venus, que es este proceso que se evidencia con tejido graso, que vemos aquí en la zona anterior. Y bueno, esto es lo que correspondería a la anatomía o la parte anatómica normal de nuestra pelvis, haciendo las diferencias en cuanto al género masculino y femenino. Ya para dar continuidad y seguimiento a esta parte que vendría siendo la pelvis, ¿verdad? Vamos entonces a continuar con la patología o el proceso patológico que corresponde a la pelvis. Entonces, en el caso de la patología de pelvis, bueno, tenemos que recordar que
tomografía computarizada tiene la capacidad de realizar reconstrucciones multiplanares. En este caso, los cortes que comúnmente podemos evidenciar, que son los axiales, sagittales y coronales. También cortes especiales como los oblicuos. También tienen, o tienen su lugar para realización de diagnóstico y especialmente elaboración de esas estructuras anatómicas que acabamos de describir. Entonces, como herramienta para la instauración de la terapéutica necesaria, ya sea mediante drenajes percutáneos a las colecciones o los accesos presentados o para evaluación de cuerpos extraños que puedan estar presentes en el mismo. ¿Cuáles van a ser las patologías que comúnmente vamos a poder visualizar a través de la tomografía? En este caso abdominal, bueno, tenemos que la tomografía nos va a permitir diferenciar principalmente la literatura describe las apendicitis, diverticulitis, enfermedad de Crohn y los tumores digestivos. Sin embargo, a nivel de pelvis vamos a poder y evidenciar todo aquello lesión que afecte los órganos que acabamos de describir. En este caso vemos una ruptura uterina que representa una emergencia médica importante, donde en los distintos cortes, como hicimos mención, tanto en el plano coronal, sagital y el axial, vamos a visualizar en el caso del plano coronal cómo hay presencia de líquido ocupando en los distintos espacios presentes en nuestra tomografía, que una densidad o con la densidad característica de hiperdensa, o en este caso, haciendo referencia al tejido graso presente a nivel abdominal, ¿verdad? Donde en este corte que estamos ya hacia la zona profunda, es decir, hacia la zona más cercana a nuestro proceso vertebrales, por eso es que conocemos que está en el área profunda, donde vemos la anatomía hepática que habíamos descrito en las clases anteriores, también los procesos renales, y vemos la presencia de nuestro cuerpo uterino, que está proceso hiperdenso, que está presente por encima justamente de un órgano que bien delimitado con un centro hipodenso que corresponde a nuestro órgano vesical, y vemos cómo confluye o cómo está realzado por la presencia de un líquido hiperdenso que discurre por, digamos, toda la zona posterior de nuestro abdomen, que es característico de la presencia del líquido libre en esta zona en relación directa con la ruptura uterina. Vemos acá también en en nuestra tomografía axial cómo este cuerpo uterino, que es la densidad, la hiperdensidad que presenta en el centro de nuestra imagen tomográfica, y vemos cómo hacia la zona posterior hay presencia o hay un realce de líquido que reviste también nuestro proceso vesical, que es característico también de la ruptura uterina. Y a su vez, aquí en el corte sagital, vemos cómo en la presencia de líquido libre reviste nuestra órgano vesical y hace una deformidad o permite también la salida de aire hacia la cavidad abdominal, como vemos en la presencia acá de esta tomografía, que es esa hipodensidad presente en la zona apical de la misma. Seguimos con las rupturas en este caso de un quiste ovárico. Vemos cómo la presencia de líquido libre a nivel pelviano va a deformar la anatomía que describimos previamente a nivel femenino, y cómo va a dibujar completamente como una hiperdensidad o con una isodensidad bastante característica, donde solamente va a realzar por encima del mismo la hipodensidades presentadas por el gas que está alojado, en este caso, por su ubicación a nivel rectal. En el caso de la enfermedad inflamatoria pélvica, en este caso vemos
como esta enfermedad inflamatoria, que como conocemos es un proceso inflamatorio producto de un proceso infeccioso subyacente, ya sea a nivel del cuerpo uterino o en sus anexos, en el caso de las tubas o las trompas de falopio, que son principalmente objeto de absceso, y que producen esta enfermedad conocida como enfermedad inflamatoria pélvica. Aquí vemos en nuestra corte coronal cómo hay una hiperdensidad, digamos que rodea un centro isodenso correspondiente a nuestro cuerpo o a nuestra tuba izquierda, ¿verdad? Correspondiente a una salpingitis izquierda presente en esta paciente. A su vez vemos cómo hay un engrosamiento de la pared. eh, Endometrial, en este caso de la pared uterina, con un centro isodenso bastante importante, muy probablemente en correlación con una endometritis uterina en nuestra paciente. Y en este caso, ambas estructuras reposan sobre un cuerpo vesical que está lleno, en este caso, de líquido, probablemente urinario y que dilata las paredes de nuestra vejiga y que, bueno, va a estar bien delimitada en este caso. Con respecto a, hago mención de lo mismo para hacer el contraste con lo evidenciado en este corte también coronal, pero de una paciente que presenta el mismo proceso inflamatorio, pero contralateral, es decir, en el proceso de la trompa falopio derecha, donde vemos cómo hay una imagen hiperdensa que recubre todo el proceso tubárico, a su vez un centro que se encuentra isodenso o hipodenso con respecto al antes descrito, a su vez aumento en las paredes o engrosamiento de las paredes uterinas con un centro hipodenso correspondiente a una endometritis presente en esta paciente y una salpingitis derecha. El mismo proceso que acabo de describir, en este caso, en un corte axial, donde vemos el engrosamiento de la pared uterina con un centro hipodenso bastante importante y a su vez el proceso inflamatorio presente a nivel de la tuba, o en este caso la trompa de falopio de derecha. Y bueno, evidenciamos la cápsula o lo que recubre a nuestra tuba con un centro isodenso, hipodenso, que es el tejido inflamatorio presente en el mismo. Hacia la zona posterior vemos la presencia del recto, en este caso no ocupado completamente por aire, sino también por materia fecal. Y vemos cómo también se encuentran levemente inflamados todos los procesos o todos los tejidos anexos o cercanos al endometrio y al tejido, en este caso de la trompa de falopio. Sin embargo, esta inflamación no es muy importante, ya que el reforzamiento de las asas intestinales y de la pared muscular es muy tenue, es muy débil. Por lo tanto, esto es un proceso tanto endometrial como a nivel de la tuba limitado y no hay presencia de peritonitis en esta paciente. Continuando con otro caso, vemos que en este caso hay una inflamación con un tejido bastante inflamado, realzado, como hiperdenso. A su vez, el cuerpo uterino está bastante engrosado, inflamado. Y en el caso del proceso de la trompa de falopio izquierda, vemos como el centro parece una imagen quística, es decir, una imagen bien delimitada con un centro hipodenso. Sin embargo, está en correlación directa con una salpingitis y una endometritis presente en el mismo. En el corte sagital, perdón, el corte coronal presente en el mismo o en este caso de la misma paciente, vemos que son dos imágenes quísticas bien diferenciadas con una membrana o digamos una pared engrosada, hiperdensa,
bastante importante con un centro hipodenso. A su vez vemos como el proceso inflamatorio presente a nivel del cuerpo uterino es heterogéneo, en este caso no hay presencia de hipodensidad en su interior, sin embargo el engrosamiento de la pared es más importante. Hacia la zona posterior, en el corte axial, vemos también el recto, en este caso se encuentra, digamos, no ocupado o no tan ocupado de materia fecal, sino que está pequeño. Con respecto al siguiente corte axial, en un correspondiente a un corte un poco más profundo, vemos cómo el proceso tubárico hace una imagen serpenteante con una membrana o con una pared hiperdensa, bien delimitada, con un centro isodenso o hipodenso, bien delimitado también, proveniente o evidente de un proceso de salpingitis producto en esta paciente. Ya continuando con lo que corresponde a una torsión anexial, en este caso de los anexos que comúnmente generan torsiones, están las torsiones ováricas y están las torsiones también tubáricas donde hacemos relación, en este caso de una torsión ovárica izquierda, vemos cómo hay extravasación de líquido, que es una de las principales complicaciones de estas torsiones es el sangrado cavitario presente en el mismo, y vemos una imagen hiperdensa que ocupan parte de la zona pelviana. Vemos acá en una comparación con una imagen tomográfica, como con una imagen de resonancia magnética, cómo se evidencia bien delimitado la torsión presente a nivel de la anexial cercano al componente uterino, esta torsión presente por la imagen de lesión de ocupación de espacio o neoplásica maciza presente también a nivel pelviano, que es lo que evidenciamos acá o que hacemos referencia con el puntero en el cual voy a señalar, que es esta que está acá. Esta imagen de lesión tumoral sólida, ¿verdad? Digamos la causante o la que piensa que es la causante de la torsión presentada anexial en este caso, ovárico. Aquí vemos también la presencia de la torsión cercano al proceso uterino. Sin embargo, en este caso no hay presencia de una lesión tumoral sólida, como en este caso sí la hay. Entonces aquí vemos la lesión tumoral, vemos la vejiga, vemos el útero y vemos la torsión presente a nivel tomográfico. En el caso de los miomas y de los fibromas, vemos cómo hay un aumento de un engrosamiento fisiológico. Bueno, en este caso corresponde a una patología, pero el engrosamiento es de tejido muscular o tejido fibrótico, como en la imagen a la derecha. Pero en el caso de tejido muscular tiende a haber un crecimiento isodenso del parénquima o de lo que corresponde al tejido uterino que normalmente se evidencia en los cortes tomográficos, que nos da el diagnóstico de los miomas. En este caso, un mioma excéntrico, que ocupa mayor parte de la cavidad pelviana. En el caso de los fibromas, vemos cómo los fibromas tienen una densidad un poco menor al tejido del uterino normal, como hace el contraste de ambos tejidos. En el caso de los miomas no se evidencia. Continuando con las patologías de índole pelviano, vemos cómo está la presencia de los tumores o las lesiones neoplásicas, en este caso un tumor ovárico de gran tamaño, que ocupa casi en su totalidad la cavidad pelviana y también gran parte de la cavidad abdominal, como podemos ver en nuestro corte coronal, que bueno, en este caso son imágenes un poco
más fáciles de evidenciar en vista de que ocupan sitios o tejidos que no habitualmente no están ocupados por imágenes, en este caso quísticas o sólidas presentes en este caso. Y bueno, como vemos, también tiene cambios de densidades o varios patrones lobulados dentro de su interior hacia la zona posterolateral de la lesión tumoral, teniendo por entendido que en la zona apical se encuentra la área anterior de la pelvis, y bueno, que pueden estar en consonancia con lesiones quísticas que de gran tamaño que pueda presentar. ¿Eh? En cuanto a las varices pélvicas, como podemos evidenciar, vemos cómo hay dilatación de los procesos venosos o de las áreas venosas presentes a nivel pélvico, características de esta patología, donde en este caso con un efecto tanto angiográfico, ¿verdad? Donde hay realce de los vasos o de los grandes vasos a nivel tomográfico, así pues también con presencia de contraste en la fase venosa, eh, y en este caso contraste con yodo, y nos permite realzar los grandes vasos o los vasos, en este caso pélvicos, que pertenecientes a los vasos ilíacos o las venas ilíacas en nuestro paciente. Continuando con los abscesos, ya creo que ya se puede escuchar. Disculpen por las fallas técnicas. Bueno, continuando con los abscesos, logramos evidenciar que, bueno, la literatura nos describe que al momento de evidenciar un absceso, con relación también a la imagen quística que vemos a nuestra izquierda, quisimos traer en comparativa ambas imágenes, en vista de que, bueno, la literatura establece que al momento de diagnosticar un absceso, sea de pared o perteneciente a cavidades intraabdominales, ya sea a nivel pélvico o abdominal propiamente dicho, una de las características presentes a nivel de este absceso es que la misma lesión va a presentar en su interior niveles hidroaéreos, ya sea producto de en los procesos generados a nivel de que pueden ocasionar las distintas bacterias o microorganismos que pueden generar en los abscesos, o a su vez los productos de degradación del mismo. Sin embargo, o en contraposición, con las lesiones quísticas, vemos que son lesiones, además de bien delimitadas,
que en su interior están de manera homogéneas o se encuentran de manera homogénea. En este caso hay una presencia de un artefacto o una movilidad en el paciente que evidentemente no nos permite evidenciar de buena manera o de manera completa o homogénea esta lesión quística que está presente en este paciente. Sin embargo, aquí sí logramos evidenciar las características del absceso o de los abscesos que evidencian o que se describen dentro de la literatura, como es la presencia de una cápsula que va a ser hipercaptante, es decir, hipercaptante de radiación, que se va a teñir de una forma hiperdensa con respecto a su interior, que va a tener una imagen isodensa o hipodensa en su interior, con densidades similares a los líquidos, ya sea en un líquido sanguinolento o líquido con referencia al agua, dependiendo del tipo de contenido que tenga el absceso. Mayoritariamente son presencias de pus o son purulentos, y también presencias de niveles hidroaéreos en su interior con imágenes de presencia de gas que, bueno, logramos evidenciar en esta imagen, que no siempre se van a visualizar de la misma manera. Digamos, las cámaras de gaseosas que tengan estos abscesos no siempre van a ser de gran tamaño, pero sí se describe que genera niveles dentro de su interior, que es lo que lo va a diferenciar principalmente de procesos quísticos a nivel tanto intraabdominal o cercanos a la pared muscular. Aquí vemos que también se puede diferenciar de buena manera del proceso uterino, que esta literatura nos ofrece, que bueno, nos coloca la leyenda, y en la zona posterior está la presencia del recto y del sigmoide, ¿no? Continuando con otro de los órganos que están intraabdominales, pero que frecuentemente se describen como órganos intrapelvianos, como es la presencia del apendicitis, ¿verdad? Que vamos a describir en este caso, que bueno, dentro de la tomografía va a aportar a este diagnóstico, va a ser el engrosamiento que va a presentar este apéndice o órgano, que en su vez vamos a ver que densidad o tamaños mayores a 1 centímetro o a 14 milímetros ya son diagnósticos del mismo. También vemos como en imágenes en cortes axiales hay un aumento o engrosamiento de la pared con un centro isodenso o hipodenso, característicos de procesos inflamatorios, en este caso en las asas intestinales. A su vez, las diverticulitis, que comúnmente se encuentran en procesos abdominales o pueden describirse también en espacios o en porciones pelvianas, vemos que vemos ahí un engrosamiento de las paredes, signos de acumulación de gas con engrosamiento, que al momento de realizarse un estudio, una exploración, en este caso quirúrgica, es compatible con, en este caso, una diverticulitis yeyunal presente en este paciente, donde vemos el engrosamiento de las asas, cambio de coloración, y aquí, como vemos, está el espacio rectal, en este caso vesical, y vemos como hay engrosamiento también de la pared, un aumento también perdón, una disminución de densidad con lo que corresponde a la asa intestinal, y bueno, en este caso de esta patología. Y continuando o terminando con la ruptura vesical, donde evidentemente la complicación más importante que va a presentar la ruptura vesical es la salida del contenido que este órgano aloja, en este caso el líquido urinario, que va a, digamos, posarse libremente en la cavidad abdominal
y va a generar estas imágenes muy características de esta patología, que básicamente la presencia de líquido libre a nivel de la cavidad abdominal, que en nivel tomográfico la densidad que nos presenta, bueno, puede ser una densidad de agua, de sangre o a su vez de líquido urinario. Sin embargo, a nivel vesical vemos cómo hay una ruptura de la continuidad de la pared vesical con una salida de contenido, o por lo menos que así se evidencia, que es congruente o es fácilmente diagnosticable con una ruptura del mismo órgano. Con esto culminaríamos con parte de las patologías pelvianas a nivel tomográfico y cómo se identificarían. Y para la siguiente sesión correspondería las patologías abdominales y una tomografía que traigo a colación para que veamos una de las lesiones, pues, que pueden evidenciarse a nivel de abdomen.